todo, ofrezco mis más humildes reverencias a los pies del último maestro espiritual, por gracia de quien nosotros estamos todos hoy reunidos aquí. Por gracia de él, Srila Harijan Maharaj y muchos otros devotos que en el transcurso de los tiempos han dado tanto de su vida, de su energía a establecer este lugar, mantener lugares como este, o aquí en Bogotá, tantos otros lugares también, con el propósito de compartir desde aquí estas enseñanzas espirituales, enseñanzas trascendentales, enseñanzas que vienen de las escrituras, hablando de las escrituras védicas, ¿no? Viene la pregunta, bueno, la escritura pertenece siempre a una cultura, ¿no? Entonces la cultura védica, ¿qué es la cultura védica? ¿Dónde está esa cultura védica, no? Y para eso tenemos que ir muchos años para atrás, para encontrar, ¿no?, este tiempo cuando fueron escritos, revelados todas esas escrituras, ¿no? Y hace 5000 años fueron escritos, pero antes de esto, por muchos años, cientos y miles de años, fueron traspasadas en la tradición oral de un maestro a su discípulo y después de este discípulo a su discípulo. Es una tradición antigua, ¿no?, diciendo de que es una tradición que viene desde el comienzo del universo, ¿no? Eso ya puede ser chocante para algunos, quienes quizás incluso aquí entre nosotros están convencidos de que el universo empezó de la manera, pues, como se enseña en muchas, digamos, instituciones hoy día, ¿no? De que había nada y con el nada pasó algo y se manifestó el universo, ¿no? Eso lo llaman el Big Bang, ¿no? Sin ninguna inteligencia detrás, sin ningún propósito divino detrás, ¿no? Entonces, ya hablando en este contexto, dentro de este esquema, ¿no?, decir de que algo viene, la sabiduría ve que viene desde el comienzo del universo, entonces eso no encaja ahí, ¿no? A veces es muy difícil, ¿no?, reconciliar, ¿no?, o armonizar entre diferentes conceptos de vida, ¿no?, entre, ¿no?, lo que nosotros llamamos el teísmo, en donde uno cree que hay un Dios y el Dios ha creado el universo con un cierto propósito, ¿no?, y lo ha creado, ¿no?, con su fuerza de amor. Con otros que piensan porque no hay nadie allá, por ciertas circunstancias o algo abstracto, ¿no? Entonces, desde ahí empieza, pues, el gran, digamos, desacuerdo de la humanidad. Desde ahí empieza, digamos, la división de la sociedad humana, ¿no? División no necesariamente en términos de pelea, en términos de guerra o algo así, porque también hemos visto, al fin, no solamente entre los así llamados no creyentes y creyentes, sino incluso entre los diferentes creyentes. No solamente Dios existe o no existe, sino sí existe y se llama así y es así, ¿no? No es diferente, ¿no? Entonces, los que creen incluso en Dios a veces pelean cómo es y cómo se llama y qué quiere de nosotros, ¿no? No digo la división en ese sentido de la pelea o discordia, sino en el sentido de que hay variedad, de que entre los seres humanos hay una gran variedad, ¿no? Sri Chaitanya Mahaprabhu en su enseñanza Srila Rupa Goswami dice, entre todos los seres vivientes que existen, todos los que existen, dice, la mitad, dice, ellos simplemente quieren hacer lo que quieren hacer.
lo que les da la gana. Desconsiderando, ¿no? A veces puede ser de que creen en Dios, puede ser que no creen en Dios, pero hacen lo que les da la gana. Dice, después otra mitad que queda de esta otra mitad, la mitad, ¿no?, reconoce, por lo menos en los labios, no, hay ciertas reglas, reglamentos, ¿no?, hay ciertos principios bajo los cuales uno debería vivir. Entre aquellos quienes siguen los principios y reglas, pues hay aquellos quienes son dados por Dios, otros dicen que son dados por la naturaleza, otros dicen que son dados por principios éticos que el ser humano ha descubierto, que ha puesto. Pero hay algo que define nuestra vida y cómo debemos seguir esta vida. Entonces estamos hablando de la mitad y la mitad de la mitad. Entonces, lo que queda, la otra mitad, esos son aquellos quienes no solamente que dicen que existen ciertos principios, sino que quienes están dispuestos de seguir estos principios. Ahí vemos todo este panorama que se manifiesta frente a nosotros, ¿no? Y después también, qué principios son, cómo uno sigue estos principios, ¿no? Así viendo el mundo moderno ahora como lo vemos, ¿no? Podemos ver todo un caos allá. Uno no tiene que ser muy inteligente, uno no tiene que ser muy iluminado para ver cómo funciona el mundo. Cada día, ¿no?, hay aumento de ciertos elementos como ignorancia, indiferencia, violencia, adicciones. Eso está en aumento, cada día más y más y más. Al mismo tiempo disminuyen ciertos otros elementos, ¿no?, como la empatía, como valores familiares, ¿no? Todo eso el mundo está yendo en una cierta dirección y todos nosotros vemos hacia dónde va eso, ¿no? Somos arrastrados por una cierta conciencia, por ciertas dinámicas, ¿no?, como se está dando todo esto. Eso significa vida moderna. Algunos de nosotros quizás incluso sentimos en el corazón de que eso no está bien. Ese es el mal camino, ¿no? Pero muchas veces no sabemos cómo hacer. Porque dice, un hombre no hace la diferencia, ¿no?, si uno se deja llevar, ¿no?, con esta corriente que se manifiesta. Ahora, en medio de todas estas turbulencias de la vida, en medio de todo este sufrimiento que estamos experimentando, por lo general, aparecen diferentes propuestas. Entonces se nos dice, aquí está la solución a los problemas de la vida. Eso muchas veces aparece en el campo, digamos, religioso. Algunas veces aparece en el campo científico. Cada rato aparece alguien que dice, ya han inventado, ya han solucionado el problema de tal y tal cosa, ¿no?, con una pastilla, con una inyección, ¿no?, con una tecnología, ¿no? Pero a pesar de todos esos diferentes esfuerzos y propuestas que hemos visto, igual vemos de que la cosa igual no funciona. A nivel individual no, y a nivel comunitario, social tampoco. Entonces, entre religioso, entre científico, entre místico, entre tantas diferentes propuestas. Y eso incluso ha llevado a que la gente ya ahora ni siquiera quiere creer en nada y nadie. La gente ya no cree en nada. Solamente está tratando de arreglar su vida lo más que puede, ¿no?, para vivir lo más fácil que puede. Entonces ese es el panorama duro de la vida que estamos experimentando. Pero por ahí, por allá entran algunas propuestas que uno dice, bueno, eso sí podría ser así. Cómo solucionar los problemas de la vida o cómo sofisticar, ¿no?, el disfrute de la vida.
Porque si tú dices, "Ay, vamos a solucionar los problemas de la vida", pero el otro no tiene experiencia en los problemas de la vida, sino se siente bien y pleno, ¿no? Entonces dice, déjame en paz con esto. Y yo no necesito eso, estoy bien. Entonces hay algunos quienes sufren y necesitan la solución del sufrimiento. Y hay otros quienes no sufren, ¿no? Si los hablas del sufrimiento, dicen, no, me bajoneas, no cabes para abajo. Entonces a ellos a veces vienen las propuestas como sofisticar, ¿no? Como volver más sutil lo disfrute. Una de estas grandes propuestas de disfrute es, ¿no?, que podemos encontrar en algunas religiones, es la propuesta de disfrutar eternamente. Lo que nosotros nos imaginamos aquí, que es el disfrute, ¿no?, se nos propone, si haces caso aquí y haces lo que te decimos, ¿no?, vas a poder ir eternamente al cielo y disfrutar eternamente ahí, ¿no? Y claro, pero si no haces caso, pues vas a lo opuesto, ¿no? Vas al infierno, ¿no? Entonces eso también ha complicado todo este panorama, lo que nosotros tenemos en este mundo que vivimos, de diferentes propuestas, ¿no?, religiosas, etcétera, para solucionar los problemas de la vida. Pero en medio de todo esto, llegando a este punto que queremos abarcar hoy día, desde el punto de vista de la perspectiva de la filosofía que estamos siguiendo aquí, algunos hemos llegado también en contacto con esta filosofía que deja todo eso a un lado. Dice, olvídate eso del infierno y del cielo. Sí, uno puede caer en el cielo, pero uno puede levantarse también. Uno puede subir al subir al cielo y caerse, puede caer al infierno y levantarse también. Es todo temporal. Todo es temporal. Hablemos aquí de la perspectiva eterna, de la eternidad. Aquí se establece en esta filosofía desde el comienzo que existe el alma es eterno, nunca se contamina, pero se condiciona dentro de una naturaleza del ser humano, ¿no?, y puede degradarse. Y no solamente el ser humano, sino también esta alma, esta identidad espiritual también puede entrar en diferentes otras formas de la vida, innumerables, prácticamente. Aunque dice 8.400.000 formas de vida, pero innumerables nacimientos y muertes. Ya se llama samsara, los repetidos muertes y nacimientos. Se establece, ¿no?, de que hay una diferencia en lo que es el espíritu, lo que es lo espiritual y lo que es lo material. Y se establece de que nosotros tenemos esta naturaleza espiritual en esencia, pero de que ahora en este momento estamos aquí condicionados con la naturaleza material. En las otras formas de vida no podemos indagar sobre esto, pero en la forma humana de la vida sí podemos escuchar, podemos pensar, podemos preguntar, podemos tratar con toda esta temática. Eso es el gran beneficio de la forma humana de la vida que tenemos. Entonces muchos de nosotros, al encontrar esta filosofía, hemos encontrado algo totalmente nuevo, algo desconocido. Porque buscar las propuestas a la solución dentro de un mundo, dentro de un concepto de vida que ha generado toda esta problemática y que a pesar de promesas y esfuerzos de mejorarlo todavía lo empeora todo, ¿no? Entonces cuando se encuentra una alternativa fuera de esto, algo totalmente nuevo, entonces se despierta un gran ánimo, un gran entusiasmo, como si uno hubiera encontrado nueva vida, nuevo todo, ¿no? Toda una ola. Hubo toda una ola en los años 60, cuando Srila Prabhupada, el maestro espiritual, nuestro maestro espiritual, llegó al mundo occidental y trajo esta filosofía. Eso fue en un momento muy particular,
viendo la historia. Eso fue un momento cuando en Estados Unidos hubo una masa de gente que se había alejado, ¿no?, frustrada por completo con la sociedad actual, frustrada de todo, ¿no? Que se habían escapado, que habían dejado a sus familias, ¿no?, que han tratado de alguna manera u otra, ¿no?, artificialmente, ¿no?, a través de drogas, diferentes sustancias, ¿no?, de manipulación de la conciencia, entrar en otro estado en donde trascienden, donde no están afectados, ¿no?, por lo que sucede. Fue en esta etapa, cuando llegas a la Prabhupada del Occidente, cuando trae esta filosofía en donde el mundo está abierto, ¿dónde están estas alternativas, ¿no? Pero muchos de esta etapa, pues como el tiempo pasaba, algunos sabemos que se murieron en los intentos de encontrar la felicidad con la droga. Otros les tocó, otra vez decimos, integrarse dentro de la sociedad, ¿no? Y algunos de este tiempo, ¿no?, digamos, los fundadores de este movimiento que nosotros pertenecemos, ¿no?, encontraron así la Prabhupada y encontraron esta filosofía. Ahí empieza el movimiento para la conciencia de Krishna. Todos tienen todo el tiempo, porque no tienen ningún deber con nada más, porque ya habían dejado todo, ¿no? On the road again, ¿no? Caminando por las calles y buscando, ¿no?, los lugares donde se sienten bien, ¿no?, sienten que no hay influencia social sobre ellos. Pero todos sabemos que eso era algo tan muy superficial, artificial, algo insostenible. Entonces, entre todos los que se habían, ¿no?, movido en búsqueda de las soluciones, pues algunos encontraron lo que nosotros llamamos la conciencia de Krishna y esta filosofía. Y ahí se empezó a expandir todo. Así llegó a Colombia, así se expandió por todo el mundo, ¿no?, estas enseñanzas. Pero con un impulso, digamos, que nació también de una cierta realidad social en donde apareció, el tiempo cuando apareció. Fue el momento más indicado, porque la gente ya estaba, por decirlo así, desapegada de muchas cosas. Pero desapegada de muchas cosas no significa de que la gente había concluido con todo lo que tenía que concluir, ¿no? Una renuncia basada en frustración. Eso es lo que se estaba viviendo en aquellos tiempos. O sea, frustración significa algo, me estoy alejando de algo, no porque lo comprendo, porque lo he digerido, porque ha resuelto, ¿no?, sino más bien porque lo estoy reprimiendo, porque no quiero ver, quiero escapar. Entonces ahí empieza eso, lo que nosotros llamamos cierto escapismo, ¿no? El escapismo es un fenómeno, digamos, psicológico, ¿no?, a nivel individual, pero también a nivel social se ha dado aquel tiempo en gran cantidad, ¿no? Y ahí es donde se mezcla este elemento, porque el tema de nuestra presentación de hoy, de charla de hoy, es trascendencia, escapismo de la realidad, ¿no? Entonces, tenemos tres términos, ¿no?, la trascendencia, tenemos el escapismo y tenemos la realidad. Aunque esta palabra realidad en este contexto estamos hablando, pues, de la, mejor decir, cotidianidad, porque en términos filosóficos hablar de la realidad es un poquito más complejo. Entonces tenemos cotidianidad, ¿no?, escapismo y trascendencia. Ahora, ¿cómo ver todo esto, no?, desde el punto de vista, digamos, de hoy? Porque hoy estamos aquí, ¿por qué? Porque queremos saber cuál es la filosofía trascendental, qué significa esto, ¿no?, cómo se practica, cómo se estudia, cómo se practica, cómo se comparte con los demás, ¿no? Porque eso es lo que nosotros nos estamos dedicando. Queremos estudiar, queremos practicar, queremos compartir con otros, ¿no? Pero podemos compartirlo de manera como es, de una manera que va a ser verdaderamente beneficial para todos nosotros. Queremos liberarlo de ciertos elementos, digamos, que lo distorsionan, ¿no?
Y uno de estos elementos que distorsiona la filosofía trascendental es justo este reflejo del escapismo. Porque si lo basamos en esto, no vamos a llegar a comprender verdaderamente qué es la trascendencia, sino vamos a llegar a una distorsión y de la filosofía, y no solamente de la filosofía, sino de nuestra propia personalidad. Nuestra propia personalidad y la propia calidad de la vida que tenemos en este mundo en que estamos aquí. Ese no es el gran secreto, ¿no? Y digo, hablando de nuestra perspectiva, de la filosofía que seguimos, ¿no? O de cualquier filosofía trascendental en donde se reconoce, ¿no?, un ser supremo, Dios. En nuestra tradición llamamos Cristo. El cristianismo como tal es una también tradición trascendental. En muchos aspectos va completo uno a uno con la tradición que nosotros estamos siguiendo. Es idéntico, ¿no? Y en el cristianismo sí hemos escuchado varias de la Biblia citas, ¿no?, que indican, que son muy claras, ¿no? Ora et labora, ¿no?, famosa de los benedictinos, ¿no? Dale a César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios, ¿no? Otra es con el corazón con Dios y las manos por la obra, ¿no? Otro dicho, ¿no? Ahí está claro, ¿no? Dice, pues ahí está la filosofía trascendental, lo dice todo, ¿no? Una cosa es lo que hay que cumplir, ¿no? Otra, el hombre no vive solo del pan, sino de cada palabra de Dios. Significa hay que alimentar el cuerpo y hay que alimentar el espíritu también. Hay que alimentar lo de este mundo y hay que alimentar, ¿no?, lo que es del otro mundo, lo espiritual. Eso está establecido. Nosotros todos aquí hemos nacido en este medio ambiente cultural, digamos, cristiano, y somos muy familiarizados con esto. Pero el problema es que hemos visto tantas cosas en el mundo, ¿no?, y que hemos tenido una experiencia en la vida sabiendo muy bien, ¿no?, de que las religiones, el cristianismo en este caso, otras en otras partes, a pesar de que existen, no han podido solucionar tampoco el problema. Entonces, lo hemos escuchado, pero no hemos puesto tanta atención en eso. Ahora, desde la perspectiva que seguimos, la perspectiva védica, ¿no?, tenemos que tener muy claro cómo es. Los Vedas no se contradicen, o los Vedas no contradicen nada de lo que ven en una tradición fidedigna, trascendental. ¿Por qué? Porque Veda significa conocimiento. Entonces, en donde aparece el conocimiento, en donde hay una fidedigna revelación de algo, ¿no?, de contenidos trascendentales, entonces ahí tiene que haber Veda. Entonces el Veda puede armonizar entre todo esto. Entonces, en la cultura védica, en la tradición védica que seguimos, es justo lo mismo. No hay ninguna diferencia entre dar la atención a lo que es de este mundo y dar la atención a lo que es la parte espiritual. Entonces, si entramos muy profundamente a leer y estudiar nuestra filosofía, el Bhagavad Gita, ¿no?, esto se establece. Si la Prabhupada, ¿no?, establece claramente, lo repite una y otra vez, tenemos una naturaleza constitucional que es del alma y tenemos una naturaleza condicional que es del ser humano. Entonces, todos nosotros que estamos aquí hemos llegado en un momento en conexión con este mensaje. Hemos escuchado y hemos empezado a practicar este mensaje. Entonces, ¿cómo uno llega? Uno escucha de los libros, de las escrituras, se asocia con los devotos, uno ve de que hay cierto ánimo, uno siente de que hay algo extraordinario aquí, ¿no? Entonces uno queda animado. Si lo visto en el Chakravarti Thakur, uno de nuestros acharyas, maestros, ha dicho
la etapa de Utsahamai. Utsahamai quiere decir, uno lee un libro, un niño brahmana lee un libro y piensa que conoce todos los Vedas. Así también nosotros, escuchando un poco y descubriendo de que somos almas y de que hay una ciencia del alma y ciencia de reencarnación y qué es el karma, pensamos que ya entendemos todo. Y sí, de alguna manera u otra sí uno lo entiende, pero aquí. Y lo primero lo que uno hace es va con sus más cercanos, más queridos y empieza de compartir, o mejor dicho, de imponer lo que uno descubierto. Empieza a ir al refrigerador, a abrir el refrigerador y dice, vean que tienen acá, hay que sacar esto, hay que ser vegetariano, no, pero vean, va a la barbita, ¿no? Padre, madre regresa cansado del trabajo a la casa, ¿no? Y uno dice, no, te voy a leer el bar de barbita, ¿no? ¿No? Totalmente sin ninguna medida, sin ninguna consideración. ¿Por qué? Porque uno es tan captado por la idea, uno es tan eufórico por lo que ha descubierto, porque tuvo un toque, digamos, de la mística, un toque de un despertar espiritual, ¿no? Parece una espiritualidad de ensimismamiento, donde uno solamente está consigo mismo, ¿no? Y es totalmente incapaz de ser empático o totalmente incapaz de relacionarse con los demás y ver qué es lo que necesitan y cómo lo necesitan. Nosotros llamamos espiritualidad desde la cabeza, ¿no? Desde el cuello hasta arriba, ¿no? Significa, hablamos de esto y pensamos esto, pero nuestro cuerpo todavía hace cualquier otra cosa. Y pensamos lo más que hablamos y más fanático que nos volvemos, ¿no? Nos vamos a convencer más y de esta manera vamos a empezar a controlar nuestro cuerpo más. Por eso siempre viene esta etapa como cierto fanatismo que hay allá. Pero en esta etapa nosotros, como estamos conociendo algo totalmente nuevo, no sabemos muy bien cómo manejar. No sabemos muy bien distinguir ni qué son los impulsos de los sentidos, ¿no? Ni qué son los sentimientos, ¿no? Muchas veces para controlar los sentidos tenemos que reprimirlos. Me da ganas, pero no lo voy a hacer, ¿no? Entonces en este ejercicio de reprimir los sentidos, porque ahora hemos aprendido de que uno no debería hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces uno también empieza a reprimir ciertas, digamos, emociones también, ciertos sentimientos. Y como no tiene experiencia, no sabe discernir y distinguir, ¿no? Incluso entre los sentimientos y emociones básicas humanas, que son muchas veces ingenuas o que son incluso muchas veces útiles, que uno necesita para vivir. Entonces, si uno quiere a la fuerza, ¿no?, meterse a la filosofía trascendental, ¿no?, sin guía apropiada, eso no funciona. Por eso se nos dice, uno debe estudiar las escrituras bajo guía de un maestro espiritual, bajo guía apropiada. ¿Por qué? Porque uno puede leer cualquier cosa, puede interpretar de cualquier manera, ¿no?, sea para fanatizarse o sea para justificar ciertas cosas que uno encuentra en las escrituras. Porque la escritura es pasiva, ¿no? Escritura es pasiva, ¿no? Le decimos es verdad absoluta, ¿no?, y además lo interpretamos, ¿no? Entonces la ponemos nuestra interpretación y lo designamos como verdad absoluta, ¿no? Eso es un peligro público, ¿no? Alguien quien lee la escritura, aunque sea fidedigna, pero con su propia interpretación y convencido de que eso es la verdad absoluta. Y eso hemos visto, eso pasa, ¿no? En cualquier tradición pasa esto, ¿no? Muchas veces hemos visto. Por eso dice, no hay que hacerlo así, sino hay que hacerlo bajo guía apropiada, con un maestro espiritual, en asociación, en donde se profundiza y en donde se puede aprender de una manera adecuada cómo son estas cosas. Porque si se aprende bien nos vamos a dar cuenta de eso. No es para, la filosofía trascendental no es para deshumanizarnos, ¿no?, sino alguien que llega en contacto con esta filosofía, primero lo que debería volverse es un mejor ser humano. Porque si la filosofía del servicio devocional amoroso al Señor Supremo,
¿no? Nos dificulta más de relacionarnos en este plano, ¿no? Con nosotros mismos y con los demás, ¿no? Entonces eso no puede ser filosofía adecuada, es algo mal entendido. Por eso establecen en la Biblia, muy lindo, ¿no? Donde hablan de mandamientos más importantes. ¿Cuáles son? Amar a Dios con todo tu corazón, dedicarse a Él por completo. Es uno, dice. El segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Dice, de estos dos dependen todos los profetas, todas las leyes, todo depende de estos dos. Eso es filosofía trascendental, ¿no? Significa Dios que está en el dominio trascendental y nosotros que estamos en ese dominio, buscando a Dios, ¿no? Pero al mismo tiempo reconociendo también el prójimo que está al lado de nosotros, reconociendo también sus necesidades espirituales y reconociendo también sus necesidades materiales. No es que viene alguien y dice, ay, me duele el diente, no, a ver, espere, pero aquí dice Krishna, no somos de este cuerpo, somos almas espirituales, ¿no? Él no necesita filosofía en ese momento, él necesita un dentista. El amar a tu prójimo como a ti mismo significa, pues cuando a ti te duele el diente, pues tampoco no te vas a dar una dosis de filosofía, sino vas a ir al dentista. Y el otro necesita también un dentista. Entonces uno tiene que ver cómo aterrizar esta filosofía para que eso todo se vuelva muy, muy real. En una ocasión, Srila Bhaktisiddhanta, uno de nuestros grandes maestros, grandes acharyas, grandes renunciantes, ¿no? Iba caminando en la calle con unos discípulos y pasaron al lado de unos mendigos, personas necesitadas, y pasaron. Y los discípulos le preguntaron a él, Gurudev, maestro, ¿es malo a veces sentir compasión por la gente? Él dijo, ¿por qué a veces? Dice, uno siempre debería sentir compasión. Y les dijo, porque él entendió de qué se trataba. Y les dijo, si un devoto, Vaishnava, alguien que ha dedicado su vida al servicio del Señor Supremo, al ver el sufrimiento del otro, dice, y siendo capaz de ayudarle, no lo ayuda con el pretexto de que yo estoy sirviendo a Dios, mi energía, mi dinero, todo es para Dios, dice, su corazón se va a endurecer, a nivel humano se va a endurecer. Por el pretexto de servir a Dios, su corazón se va a endurecer. Y después dice, y cuando su corazón se endurece, dice, esta misma dureza del corazón, dice, en el medio ambiente que él considera trascendental, dice, lo va a llevar a cometer ofensas. Así que va a perder y lo mundano, y lo va a perder y lo trascendental. ¿Por qué? Porque no sabe aplicar al nivel en donde hay que aplicar, ¿no?, la compasión. No sabe aplicar la empatía en el nivel donde hay que aplicar la empatía. Entonces, en este nivel, nosotros estamos aquí, nosotros vivimos aquí, ¿no? Y si no aprendemos a aplicar, ¿no?, lo que son sentimientos divinos en este plano, entonces, ¿dónde vamos a ir con eso? Bhaktivinoda Thakur dijo, lo que llamamos amor por Dios, este mismo sentimiento para alguien que camina en este mundo se llama compasión por todos. Eso no es diferente. Uno puede ser amor por Dios e indiferencia con los demás. ¿Por qué? Porque tiene amor por Dios, él sabe que el mismo Señor Supremo está en el corazón de todos. Y quien es serio en su proceso espiritual, ¿no?, también sabe ver en sí mismo y de esta manera también sabe ver en los demás cómo son las necesidades y cuál es el camino por ellos. Por eso un maestro, ¿quién es un maestro? Un maestro que tiene experiencia y que tiene realización. Y basado con la realización puede ayudar a los demás. No tiene teoría es una cosa, no tiene realización. ¿Por qué? Porque ha recorrido el camino, porque ve desde una perspectiva más elevada de la que nosotros podemos ver. Entonces todo eso es como muy práctico. La espiritualidad es muy
práctica, ¿no? A nivel en donde vivimos. Pero no hay que confundirlo tampoco con el altruismo ordinario, mundano, ¿no? ¿Por qué? Porque el altruismo es altruismo. Se limita solo a lo físico, solo a lo temporal. Y lo devocional, el esfuerzo devocional es que incluye lo eterno, pero reconoce todo eso. Entonces empieza, uno tiene consigo mismo de todas esas prácticas que nosotros estamos haciendo, las disciplinas, las dietas, ¿no? Las relaciones, diferentes principios, ¿no? Todo eso tiene el propósito, pues, de ayudarnos, de controlarnos a nosotros mismos, de no ser sueltos ni de ser reprimidos, sino de encontrar un equilibrio, porque a partir del equilibrio uno se vuelve estable en su conciencia, y cuando la conciencia es estable, uno se vuelve capaz de entrar profundamente en lo que es la trascendencia. Sin este equilibrio de este lado, no se puede nada. Entonces, básicamente hay dos formas como nosotros podemos vivir en este mundo, o digamos, dos condicionamientos. Uno es como explotadores de la materia, y otra es como vemos renunciantes, cuando estamos cansados, cuando hemos frustrado mucho con los disfrutes, entonces como que ya no quiero. Pero ambos andan como el zorro que decimos que quiso bajar la fruta del árbol, ¿no? Intentó, se dio todo, mucho esfuerzo. Pero se dio cuenta que no puede, entonces dijo, esta fruta igual no me gusta. Así también nosotros, no queremos ya, y cuando nos frustramos, ¿no? Todos tienen esa experiencia, es como la más tangible, más vivida de las parejas, ¿no? Uno está desesperado por tener pareja y después como que ya se junta y después toda la buena esperanza, pero después se, ¿no? Frustra, ¿no? ¿Y qué viene de la frustración? No, ahora estoy bien, solo estoy muy bien y quiero quedar solo. La renuncia de la frustración, ¿no? Entonces tenemos los deseos y tenemos la frustración. Este mundo siempre es entre deseos y frustración. Esas son las dos contaminaciones que tenemos y que vivimos en este mundo. Ahora, ¿qué significa vida trascendental? Pues si lo tomamos algo para meterse allá y perderse para siempre desde acá, ¿no? Eso podría ser como la última frustración, ¿no? La solución a todas las frustraciones, ¿no? Desaparecerse, ¿no? En el brillo eterno, en la energía eterna, ¿no? ¿Y qué decir si nos también dicen que uno está feliz allá, ¿no? Disfrutar eternamente lo que pensamos que es el disfrute basado en nuestra experiencia de acá. Por eso cuando después viene esta filosofía Vaishnava y que dice, no, nuestra meta no es perdernos en la luz eterna y desaparecernos, ¿no? Sino nuestra meta es el amor divino. Todavía piensa, pero ¿cómo disfrutar del amor divino? ¿Cómo se siente eso? ¿No? Comparándolo, ¿no? Con diferentes experiencias, ¿cómo se siente uno? No. Amor divino significa sacrificio. Amor divino, como dice nuestro maestro espiritual siempre, amor es trabajo, ¿no? Entonces dice, uy, no, pero eso no me gusta tanto. Yo pensaba, eso es algo para disfrutar, eso es algo para sentirse bien con esto. Entonces trabajo, ¿por dónde vamos a trabajar? Si vivimos acá y adoramos el amor divino, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cerrar los ojos y vamos a ir a trabajar en otras esferas, ¿no? Alguien viene a nuestro lado necesitado, ¿no? Y nosotros nos déjame, estoy trabajando en el amor divino. Son muy abstractas ideas, ¿no? No, aquí estamos, con ojos abiertos, ¿no? Aquí nos movemos. Con necesidades humanas, aquí estamos. Y a partir de allá hay que implementar ahora qué significan los principios del amor divino. Aquí está la chamba, como dicen en México. Y para eso necesitamos, pues, buena asociación, para eso necesitamos buenos impulsos, para eso necesitamos claros conceptos.
Y para eso existen estas escuelas, como esta escuela aquí. Escuela del Bhagavad Gita, escuela del Srimad Bhagavatam. Pero como decimos, todo con calma, todo depende de cómo lo estudiamos, qué interpretación lo vamos a dar. Y cuidado con los escapismos. Ya no estamos, somos hippies, ¿no? Muchos venimos ahora pues de familias, de universidades, como más ubicados en el mundo. Claro, por allá también somos unos hippies también, ¿no? Hay de todo, ¿no? Pero hay que ver cómo lo aplicamos bien. No ser indiferente, ¿no? Con nada acá, porque si nos volvemos indiferentes, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a despertar al amor? Y de que este proceso no es de indiferencia, ¿no? Las mismas escrituras lo enfatizan una y otra vez, ¿no? Volverse un devoto del Señor Supremo no significa, ¿no?, volverse indiferente, sino volverse bien cuidadoso por todo. En los Puranas, en el Nrsimha Purana, una de nuestras escrituras que estamos leyendo, hay una historia de un famoso caso, un famoso brahmachari. Él nació en una familia de brahmanas piadosos. Su padre era muy erudito, muy experto. Brahmana significa, esos son los sacerdotes, los intelectuales, la cabeza de la sociedad. Muy estudiosos en los Vedas, en los rituales. Y en su casa nació un hijo de Vasharan. Su padre, como buen padre, le enseñó todos los elementos que él poseyó, toda la educación. Por los 8 años lo inició, le dio el cordón brahmínico. Y después de todo esto, cuando ya estaba formado y preparado, su padre se murió. En el momento cuando su padre se murió, el niño quedó solo con su madre. Pero en él nació la idea de que él quiere seguir practicando, de que él quiere dedicarse, él quiere profundizar, mucho entusiasmo para los estudios, para las austeridades, ¿no? Así él profundizó mucho en sus estudios y austeridades, dejó su casa y se fue. Y por donde iba se volvió muy famoso, porque era muy erudito, muy renunciado, muy austero, ¿no? Su fama se expandió por todas partes. Y mientras él viajaba y caminaba por todas partes, ¿no?, su madre, que quedó en la casa, empezó a sufrir más y más, porque no había nadie que lo cuide. Así en sus giras por donde caminaba, una vez llegó a un pueblo, y en este pueblo, al lado del río sagrado, puso su mat para la meditación, empezó a meditar, tomó baño, empezó a meditar, se puso su tila. Entonces, en este momento llegaron 2 pájaros, un cuervo y un pájaro, y se empezaron a llevar su ropa. Pero él de una los amenazó. Entonces regresaron la ropa, pero lo tiraron la ropa, lo defecaron sobre la ropa y se iban volando. Entonces cuando él vio eso se enojó tanto y los miró con esta mirada enojada y los pájaros se quemaron a cenizas. Entonces él mismo se sorprendió, oh, ¿qué poderes tengo yo? Es lo que siempre quise tener, pero él mismo ya no sabía hasta dónde había llegado con sus austeridades y con sus poderes, ¿no? Entonces eso lo animó aún más de ser más austero y más determinado, ¿no? Pero bueno, terminó esto, ¿no?, y se fue al pueblo que estaba ahí al lado, este pueblo, para pedir limosnas para mantenerse, porque solo vivía de limosnas. Y en este pueblo había un otro brahmana muy piadoso, Kashyapa se llamaba, su esposa Savitri, que eran muy piadosos, muy entregados, que vivían por el bien de la sociedad, que era un ejemplo que todos podrían seguir, personajes, ejemplos para seguir.
Entonces, llegando a la puerta ahí para pedir limosna, Savitri estaba atendiendo a su esposo. Lo vio ahí a él, el brahmachari parado, pero atendiendo a su esposo. Cuando terminó todo, y después se fue con el brahmachari para ver en qué le sirvo. Él estaba enojado, ¿no? Como se ve ahora, cuando está enojado puede lograr todo con su enojo, ¿no? Entonces cuando ella abrió la puerta, ¿no? Ella estaba ahí con los ojos rojos. Y Savitri le dijo: niño, cálmate. Yo no soy como los pájaros que has justo quemado hace unos momentos con tu ira. Si quieres que te ayudo y que te colaboro, compórtate bien. Me quedo asustado. ¿Cómo dice esto? ¿De dónde viene esto? Pero se calmó, recibió la donación, un poquito de arroz, un poquito de lo que quería, y se fue. Pero en el camino la mente no le daba paz. ¿Cómo pudo ella saber que yo había quemado estos pájaros? Entonces ahí se dio cuenta de que se le había olvidado su camándalo con lo que mendiga, ¿no? Al lado del río ahí, donde lleva su agua. Entonces se regresó y aprovechó y se fue otra vez a la puerta, tocó la puerta y dijo: por favor, Brahmani, ya más respetuoso, quede con la duda. ¿Cómo pudiste saber eso de los pájaros? Porque era un brahmachari pesado, tapasya. Y ella era una ama de casa. Uno pensaría, pues sin tapasya no hay mucha mística, ¿no? Pero era místico, pero ella también era mística. Entonces ella dijo: pues lo único que yo sé, yo sigo los principios religiosos. Yo soy ama de casa, yo atiendo las necesidades de la casa, de mi esposo, nosotros vivimos una vida religiosa. Y por alguna razón u otra se me dan ver estas cosas. Y no solo esto, te voy a decir otra cosa más. Dice: escúchame muy bien. Si tú estás andando por el mundo, quieres ser el gran renunciante, haciendo gran tapasya, desarrollar poderes místicos, dice, pero mientras tanto, dice, tu madre está en la casa sola, está sufriendo. Tú has vuelto orgulloso y pecaminoso. Hasta has quemado pájaros. Dice que no te han hecho nada. Hacen lo que hacen los pájaros. Defecan por todos lados. Te has vuelto pecaminoso. Entonces, si tú quieres salir de esto, dice, yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Entonces ya lo humilló, ¿no? Dijo: bueno, voy a hacer todo lo que tú dices. Entonces dijo: regrésate a tu casa, atiende a tu madre. Cuando regresas a tu casa, un brahmana del pueblo va a venir, va a ofrecer su hija al matrimonio. Te vas a casar. Vas a cumplir con todos tus deberes que tienes que cumplir como hombre casado. Después, dice, después de la partida de tu esposa, vas a tomar tridanda sannyasa, te vas a volver renunciante y te vas a entregar por completo al servicio a la casa de los hijos. Aceptó, se inclinó ante esa acción mística brahmani y se fue. Y fue así, se casó, tuvo hijos, llevó la vida con sus responsabilidades que tenía que hacer. Al fin su esposa se murió, él tomó la vida de la renuncia y después salió otra vez de la casa y de todo, entregando su vida por completo al servicio de su devoción. Y se volvió totalmente indiferente, dice, a ver oro, a ver piedras, ver madera, ver todo por como si. Después llegó al verdadero misticismo, pero le tocó regresar, ¿no? Lo que había saltado, ¿no? Sus deberes, atención, ¿no?
responder en donde tenía que responder, había saltado. Entonces eso es una enseñanza, esos son los Puranas, ¿no? ¿Y ves? ¿Cómo no puedo decir de que los Vedas animan a la renuncia falsa? ¿No? Los Vedas animan a cumplir los deberes, ¿no? A los deberes con los queridos, con los que están alrededor nuestro, con nuestros padres, con nuestros, todo, con la sociedad. Nosotros estamos endeudados en todos los aspectos como seres humanos. Uno tiene que ir sabiendo cómo cumplir. Ahora uno dice, pero ¿por qué existe entonces la renuncia? ¿No? Pues la renuncia también existe para otros. En el camino devocional, espiritual, en la conciencia de Krishna hay dos caminos: Pravriti Marga, Nivriti Marga. El camino en donde uno vive la vida dentro del mundo con responsabilidades mundanas, ¿no? Y la vida en donde uno se retira de ciertas responsabilidades, ¿no? Pero en caso como Tridandi Sannyasa en nuestra tradición, pero todavía dirigido hacia el mundo. Significa simplemente los propios deseos, propias necesidades se ponen a un lado, ¿no? Pero se habla igual de estas necesidades en el mundo. No es un retiro a la montaña, un retiro al bosque, represión, no, sino más bien es una transformación. Con seguridad, tú tienes que tratar con problemas, con tus propios o con los problemas de los demás. Si tú tratas con los problemas de los demás, ¿no? Automáticamente tus propios problemas disminuyen también. Pero ahí también hay que encontrar el equilibrio. Eso no es eso de olvidarse por completo de sí mismo, eso no es tan fácil. Sino más bien cada uno de acuerdo con su naturaleza, de acuerdo con su posición, pero nunca irresponsabilidad hacia nadie. Conciencia de Krishna no es irresponsabilidad, sino conciencia de Krishna es responsabilidad en todos los aspectos. Y ver todo en un contexto trascendental. Entonces, Grihastha Ashram, vida familiar, un ashram significa una institución dentro de la conciencia de Krishna para practicar la vida espiritual de manera adecuada, muy diferente. Entonces, es responsabilidad. Y en el grado que uno tiene otra naturaleza, en el grado que uno se apega al servicio del Señor, en este grado uno puede ir dejando ciertas responsabilidades. Entonces, ¿qué dejar? ¿Cuándo dejar? ¿Cómo dejar? Eso no es una cuestión de mi capricho, ¿no? De mi interpretación o algo así, sino eso es cuestión de un llamado interno. Renuncia es un llamado interno. Significa cuando Dios lo llama a uno y uno responde a este llamado. Pero no responde para ir al vacío, o no responde para ir a la pereza, a la irresponsabilidad. No, responde para ir a una otra forma de responsabilidad. Por ejemplo, uno tiene una casa, cuida a su familia, puede tener 3, 4 hijos. Un maestro espiritual puede tener 300 hijos, 400 hijos. A veces uno está sobrecargado con 2, 3 hijos, a veces uno está sobrecargado con un hijo. Y hay personas que son sobrecargadas consigo mismo. Entonces algunos son sobrecargados, ¿no? Pero un maestro espiritual no es sobrecargado. Se puede sobrecargar también. Pero para empezar está en equilibrio completo consigo mismo, porque si no está en equilibrio consigo mismo no puede ser maestro espiritual. De hecho, en los Vedas se dice que uno no debe ser ni padre ni madre si uno no está equilibrado consigo mismo. ¿No? Equilibrado consigo mismo, pues es todo un proceso, eso ahí tiene que ver, ¿no? Que hoy día la vida moderna no nos ayuda, más bien nos descompone por completo, ¿no? ¿Cuántos no quedan embarazados con 17 años, 15 años, ¿no? Después tienen hijos, se sienten como muy obligados allá, pero con 25 le ven la locura, ¿no? Para recompensar pues lo que han perdido, porque no han podido vivir, ¿no? Entonces, en vida moderna uno puede dar X y X ejemplos de diferentes circunstancias de la vida, sufrimientos, ¿no? Que representan un cierto desequilibrio, ¿no? De una vida, digamos, sana como debe ser. Entonces todos nosotros venimos de este medio ambiente, no tenemos que engañarnos, ¿no?
Todos nosotros venimos de este medio ambiente desequilibrado, ¿no? Circunstancias familiares descompuestas, ¿no? Circunstancias sociales violentas, ¿no? Y venimos de la conciencia de que al mensaje de paz, el amor universal. Entonces tenemos que mucho trabajo, trabajo en términos de práctica, de disciplina, pero también trabajo en términos pues, de psicología. Por eso me gustó mucho eso de que ayer cuando hablamos pusieron este tema, ¿no? De que si uno no llega a un equilibrio psicológico, ¿cómo uno puede hacer llegar a un equilibrio más allá? Si la Prabhupada dice uno para poder estar firme y entrar firmemente en la práctica espiritual tiene que haber superado las dos gunas, mínimo dos gunas, la kama guna y la raja guna, la ignorancia y la pasión. Porque mientras uno no supera esto, uno sí o sí está aquí, está condicionado, lo arrastran estos gunas de un lado a otro. Como el famoso caso está en el pleno comienzo del Srimad Bhagavatam, una de nuestras principales escrituras, Narada Muni. Narada Muni es un niño, vive con su madre, y donde su madre trabaja vienen unos sabios y se quedan por 4 meses en la temporada de la lluvia, y él sirviéndolos, viéndolos, escuchándolos, ¿no? Tomando los remanentes de Mahaprasada, como despierta en él la devoción, quiere volverse devoto. Entonces después de que ellos se retiran, él se queda con su madre, y pronto después su madre deja el cuerpo, le muerde una serpiente y él queda solo, sin ninguna responsabilidad. Me ha comparado con el otro caso, quien queda con la responsabilidad. Nada nos queda sin responsabilidad. Y se dedica a la práctica espiritual. Empieza a recorrer todos los diferentes lugares, ¿no? Y practica. Y un día hay una profunda meditación, cuando se sienta a meditar muy profundamente, incluso el Señor Supremo llega y se le revela ante él por unos momentos. Se le revela y se va. Y él queda muy afligido después de tener el darshan divino del Señor Supremo. Queda muy afligido. Y después de esto, escucha la voz del Señor. Dice: Narada, en esta vida me has visto esta vez, una vez, solo una vez, pero no me verás más. Me mostré ante ti solamente para despertar tu deseo y tu anhelo. Porque como su práctica no había sido completa, el Señor se retira. Y él con esta experiencia mística todavía queda en el cuerpo, todavía tiene que vivir en la vida, tiene que moverse, tiene que mantener el cuerpo. Pero es él solo, con el anhelo fuerte de servir al Señor. ¿Y qué hace él a partir de allá? Él a partir de allá se únicamente dedica a la prédica. Por donde va, glorifica al Señor Supremo, canta las glorias del Señor Supremo. Y hasta se olvida, se vuelve muy indiferente con su propia vida. Y así hasta el fin de la vida. En el momento cuando deja este cuerpo, dice: en este momento él tiene un cuerpo. Y después nace como hijo de Brahma, y a partir de allá él puede viajar en los planetas espirituales, dentro de los mundos materiales, no es limitado por nada. Es un sabio, renunciante verdadero. Entonces hay esos ejemplos también, ¿no? Entonces, ¿quién es quién y qué proceso uno tiene que seguir? Significa uno tiene que encontrarse a sí mismo. Uno tiene que reflexionar sobre sí mismo. Con ayuda del Guru, Shastra, Sadhu, del maestro de las escrituras, de los sabios, uno tiene que encontrarse a sí mismo y tiene que ubicarse en la práctica que uno tiene que seguir. Es lo más importante. Srimad Bhagavatam nos establece: si uno practica la vida espiritual de acuerdo con su capacidad, de acuerdo con su naturaleza, esto es lo más auspicioso. Mientras si alguien practica no de acuerdo con su naturaleza, eso es luego una cosa inauspiciosa.
Entonces, si nosotros somos trascendentalistas, anhelamos el servicio devocional, anhelamos una conexión con la trascendencia y el amor divino, todavía tenemos que ver por qué camino y cómo vamos a andar en este mundo. Todo se vuelve un ejercicio secundario de la práctica espiritual, ya no se vuelve mundano. Un devoto quien ha aceptado el camino espiritual de servicio devocional no es una persona mundana. Todas sus actividades son dirigidas a elevar la conciencia. Este tila que nosotros ponemos se llama Urdhva Pundra Tila. Representa la elevación vertical, arriba, elevación de la conciencia. Entonces, todo lo que nosotros hacen es consagrado, todo tiene el propósito de elevar la conciencia, aunque dentro de este medio ambiente no nos. Señor Bhagavatam establece eso: es sumamente inteligente es aquel quien sabe dentro de este mundo temporal comportarse de tal manera para obtener el beneficio de esta vida. Establece, ¿no? ¿Quién es el bobo? Bobo es quien no sabe distinguir qué es materia y qué es espíritu. Esos son los bobos. Los inteligentes son los que saben distinguir qué es materia y qué es espíritu. Son los inteligentes. Y los supremamente inteligentes son aquellos quienes saben dentro de lo temporal comportarse de tal manera de obtener beneficios eternos. Porque si vemos todo lo que nosotros estamos haciendo, todo lo que estamos produciendo, ¿no? Desde los cártalos hasta las flores que ofrecemos, el fuego, todos los elementos, son todos elementos. La comida que ofrecemos son elementos temporales de este mundo. Pero dentro de un proceso de ofrenda hacia la trascendencia, bajo principios establecidos del Bhakti Yoga, se vuelven actividades trascendentales y uno despierta conciencia trascendental. Entonces no hay que ir lejos, aquí estamos, donde estamos, solo hay que aprender cómo ver todo conectado con el Señor y no desconectar nada del Señor. Esa es la tarea. Ese es el Bhakti Yoga. ¿No? Bhakti Yoga no es irse. Bhakti Yoga no es ser indiferente por nada. Srimad Bhagavatam se establece: quien por alguna razón u otra llega a tener fe en escuchar sobre mí, sobre el Señor Supremo, siendo ni desapegado por frustración del mundo material, ni apegado por deseo de disfrutar, él puede alcanzar la perfección a través del Bhakti Yoga. Desapegado por frustración significa uno rechaza las cosas. Apegado por el deseo de disfrutar, pues uno quiere disfrutar. No apegado, todo para Krishna. Y no desapegado, también todo para Krishna. Uno tiene que aprender eso. Entonces, esta es esta filosofía que nosotros estamos siguiendo y que queremos aprender acá. Y ahora todos venimos acá y todos tenemos nuestro pasado. Todos venimos de un medio ambiente familiar, de un medio ambiente social, consciente e inconsciente. Una cosa es la familia donde nacimos, la sociedad donde nacimos, pero otra cosa es toda la dimensión, digamos, sutil, lo que llaman las constelaciones familiares, ¿no? Generaciones tras generaciones, ¿no? O la historia incluso, ¿no? La historia de un pueblo, la historia de una sociedad, ¿no? Nosotros somos productos del pasado, ¿no? Como seres humanos hablando ahora, ¿no? Y si a través de esta práctica espiritual, si nos entregamos con plena fe y confianza practicando esto, sí, desde adentro va a empezar una purificación, lo que llamamos purificación. Pero esta purificación no es algo irracional, no es algo místico, en el sentido de que no hay explicación. Sí hay explicación y se desarrolla paso a paso, paso a paso. Y de la misma manera como uno se ha enredado en las actividades karmáticas a través de las vidas, eso no tiene que desenredarse. Se da el ejemplo del, ¿cómo se llama? Que hace la seda. El gusano de seda, ¿no? Que se enreda, ¿no? Así mismo. ¿Cuál es la manera como puede salir de allá? Pues es desenredarse. Significa todas las actividades karmáticas que nosotros hemos hecho a través de las vidas y vidas y vidas, ¿no? Ahora toca ir
solucionando esto. Por un lado, por la mística del proceso. Mística del proceso significa esperar la misericordia, que Dios nos da la misericordia y que nos purifique. Pero mientras tanto, seguimos trabajando también. Y después nos vamos a dar cuenta de que la misericordia del Señor Supremo es la capacidad de seguir trabajando y purificándonos de esta manera. No es Dios, deme la misericordia, ya estoy quitado, ya no hay nada más que hacer. No, sino la misericordia va a ser eso, seguir trabajando. Pero ahora ya no más para nuestro propio disfrute, sino más bien seguir trabajando en el servicio al Señor Supremo. Seguir trabajando para el despertar de la conciencia. Entonces, bueno, aquí estamos, ¿no? Aterrizados en donde estamos, aquí hay muchas cosas que hacer, ¿no? Conciencia de Krishna, servicio al Señor Supremo, como podemos llamarlo, significa trabajo desinteresado por la causa del Señor, por la causa de la conciencia. Trabajo desinteresado, ahí empieza todo. Sea que uno crea o no cree en Dios, no trabajo desinteresado, eso ya es el gran paso en la vida. Pero más si uno cree en Dios, pues tiene que ser más bueno. Y desinteresado significa al grado adecuado. Significa si yo tengo un vaso, ¿no? Vaso representa mis necesidades básicas, físicas, emocionales. Tengo que llenarlo. Y ya de todo lo demás, pues puedo darlo. A veces puedo dar un poquito más, pero si estamos dando más de lo que tenemos, no, eso tampoco nos funciona. Entonces todo eso es sentido común, no hay nada fuera del sentido común. Solo no debemos ser muy ciegos por aceptar a ideales que están por encima de nuestra cabeza. Siempre tenemos que saber que hay personas como Narada Muni, que hay grandes sabios, que hay grandes devotos, que hablan de las gopis de Vrindavan, que tienen un grado tan profundo de rendición y de entrega y de indiferencia consigo mismo. O como en el caso de nuestro maestro espiritual, que también lo hemos visto muchas veces, un grado de gran indiferencia, ¿no? Y con el descanso, y con la comida, y con tantos diferentes aspectos, ¿no? Entonces, aquí en esta escuela no estamos para imitar, sino estamos para aprender, para animarnos, para inspirarnos, ¿no? Y cada uno de acuerdo con su capacidad de seguir este camino. Eso es lo más auspicioso, eso es lo maravilloso. Y por la misericordia de Sri Gaura Nityananda, un poquito de esfuerzo en eso ya se otorga gran bendición, gran misericordia. Es lo más increíble. No es que hay que esperar mucho para los resultados, no. Un poquito de esfuerzo en este camino dice, otorga más grandes bienaventuranzas. Este proceso se practica con felicidad. Señor Krishna lo dice. Porque si no hay felicidad en el camino, ¿cómo esperar felicidad después? Entonces sí, sabemos todo la euforia del momento y después sabemos también cómo no hay que mantener, pues no la euforia, sino hay que ir manteniendo el ánimo que estamos recibiendo. Y para eso nos ayuda siempre buenos ejemplos, y para eso también nos ayuda también ver los malos ejemplos. Hablar de que el mundo es malo en ciertos aspectos ayuda, pero no el mundo como tal, sino el uso que la gente da al mundo. Sí, hay que decir las cosas que no son, no lo son. La explotación que estamos viviendo, las políticas chuecas que estamos viviendo, el engaño por todos lados que estamos viviendo, no podemos justificar eso. Pero hablar de que eso es malo no significa que el mundo es malo. Esta conciencia es mala. Y con otra conciencia dentro de este mismo mundo todo se transforma. Y eso es nuestro deseo, por eso estamos compartiendo eso, de transformar el mundo desde la conciencia. Con buena conciencia se vuelve la vida muy agradable.